Bielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro debe escribir esa situación. Y digamos que luego el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, tengo un invitado muy especial, como todos mis invitados, que todos son muy especiales. Siéntate especial, Andrés. Y es Andrés Acevedo, el famoso podcastero de 13% y Atemporal, un espacio donde entrevista a personajes muy interesantes, muy relevantes, y llega, por supuesto, con sus ocurrencias, impertinencias y comentarios ácidos, inteligentes y algunas veces conmovedores. Andrés, qué bueno tenerte por acá. Oye, muchas gracias por invitarme. Qué lástima que esta sea la segunda introducción por problemas técnicos, porque la primera fue tan elogiosa de mi papel central en este podcast y en su nacimiento y en su éxito posterior, diría yo. Pero yo encantado de estar acá contigo. Gracias por invitarme. La segunda presentación fue todo lo contrario. Entonces la vamos a dar a Andrés, ya que insiste su papel en este podcast. Andrés es uno de los grandes responsables de que se haya creado Biblioteca Personal. Fue la primera persona con la que me senté preguntándole que cómo diablos se hacía un podcast, y Andrés manejó sus influencias, llamó a sus contactos, me puso y me organizó, me dio línea. Entonces, él tiene una gran parte de la responsabilidad de que Biblioteca Personal exista. Entonces, Andrés, yo creo que yo y los oyentes te agradecemos y esperamos haber enmendado esa presentación que no te conmovió. Ahora sí estoy listo para el episodio. Gracias. Bueno, yo le pregunté a Andrés y yo compartimos el amor por los libros, el amor por las ideas, y hemos sido amigos hace mucho tiempo. Es una persona que aprecio mucho por su inteligencia, pero particularmente por su mirada crítica y muy particular de la vida, es decir. Pero le pregunté que qué autor quería que abarcáramos en este espacio y escogió una figura sensacional, sensacional, Truman Capote. ¿Por qué escogiste a Truman Capote, Andrés? Sabes que es una pregunta difícil. Tengo una respuesta muy mala y es que me gusta. Yo venía pensando en eso. Creo que es, es como la escogencia menos profunda y literaria que vas a tener en tu podcast. La gente va a escoger gente toda, wow, qué profundo, no sé qué. A mí me gusta porque es todo lo contrario, porque no me parece nada profundo, pero me parece hiper entretenido y pues me capturó en algún momento, no hace mucho, yo creo que hace como 3 años, con A Sangre Fría, que supongo que hablaremos. Y luego de eso quedé muy entusiasmado con Capote. Entonces, pues lo he leído un poco más, al punto que hoy soy uno de los expertos, porque no veo otra razón para invitarme a este podcast que ser un experto en Truman Capote. Bueno, no, fantástico. Truman Capote, para quienes no lo conocen tanto, nació además en mi cumpleaños, 30 de septiembre, pero de 1924 en Nueva Orleans, Luisiana. Creció en un entorno bastante difícil, fue un muchacho traumatizado, lo cual influye mucho en su literatura, y desde muy joven siempre mostró ese interés por la literatura. Se fue a Nueva York, a la gran capital neoyorquina, donde se relacionó con todas las figuras literarias y artísticas. Y obviamente es muy destacado, no solamente por ser uno de los grandes representantes de lo que llamamos el nuevo periodismo, que utiliza como las herramientas del periodismo para hacer ficción, y es muy conocido por muchas de sus novelas y relatos cortos como Otras voces, otros ámbitos, uno de mis favoritos, mega favoritos, que es Desayuno en Tiffany's, A Sangre Fría, como dice Andrés, y es un
tipo que es muy interesante porque recurre a temas como la soledad, la búsqueda de la identidad, la complejidad de la naturaleza humana, las dinámicas sociales. Y era todo un personaje, porque era un excéntrico, tenía unas relaciones personales bastante interesantes, pero ya ahondaremos en ese. Hablemos de cómo llegaste a Sangre Fría y por qué te parecía tan interesante o por qué te cautivó. No, pues obviamente yo conocía Sangre Fría porque es un clásico y a uno le suena. Creo que lo compré alguna vez simplemente porque yo me fascino mucho cuando encuentro libros en inglés en nuestras librerías locales, más si están a buen precio. Entonces dije, entonces me compré mi edición de A Sangre Fría, o como te gusta decir a ti, In Cold Blood. Y pues es que es impresionante. A mí, por eso te digo que soy como muy básico. Básicamente uno empieza a leer A Sangre Fría y es muy difícil parar de leerlo. Creo que ese tipo, ese género de literatura, Pero te lo leíste en inglés, en inglés. sí, en inglés. Ajá. Creo que ese género de literatura de los libros que uno no es capaz de parar de leer es muy subvalorado. Creo que cuando yo veo mucho a la gente que habla de libros, siempre hablan de lo profundo que es un libro, de lo conmovedor que es un libro, pero a mí me gusta es un libro entretenido. Que te No, agarre. no solo me gusta un libro entretenido, pero me gusta mucho esa sensación de no poder parar de leer un libro. Y eso me pasó con A Sangre Fría. Para los que no han leído A Sangre Fría, es una obra que narra como el asesinato de una familia, de la familia Clutter, ¿no? En Kansas en los años 60. Y pues es Herbert, su esposa, sus hijos, son brutalmente asesinados por dos jóvenes que son Perry Smith y Dick Hickok. Y esto pasó en verdad, o sea, en realidad Capote entrevistó a los asesinos, investigó minuciosamente los antecedentes del asesinato, la vida de las víctimas y recreó esta historia, que fue un libro que yo creo que precisamente que fuera real es lo que lo hacía como tan interesante y tan atractivo, porque uno lee una historia que sucedió de manera real y como dices tú, con herramientas narrativas que te enganchan, porque sientes que te engancha, o sea, que recuerdas del libro que te generara, Andrew, esa como conmoción, esa profundización ahí, sí, como cual buzo en el libro. Sí, yo creo que, o sea, Capote es excepcional en cuanto a su prosa. Él publicó su primera novela y creo que tenía 23 o 25 años. Y la gente, la reacción de la gente fue como, ¿cómo es posible que alguien tan joven sea tan bueno? Y entonces Capote respondió, es porque llevo 14 años escribiendo. Entonces, este es un tipo que arranca a escribir desde los 8 años, desde muy joven. Él dice en uno de sus textos que en realidad él no tenía referentes escritores. No es como que él tuviera un tío por allá que escribía o que él viviera, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, en la que un niño de golpe está más cercano a la movida literaria. Pero Capote nació en realidad como en el sur de Estados Unidos, pues se crió en Alabama y no tenía mucho acceso, digamos, a estas figuras, que es como lo que uno pensaría el camino natural para que alguien se entusiasme y quiera ser escritor. Entonces, este tipo quería ser escritor, no sabemos bien por qué. Yo creo que ni siquiera es uno de esos casos en los que el niño lee tantos libros que luego dice yo quiero escribir un libro. Porque me da la impresión que Capote, entre los escritores, no es el más lector de todos. Por supuesto que leía, pero no es así el típico, ¿no? Cuya historia fue, primero era un ávido lector y luego fue un fantástico escritor, ¿no? Este tipo parecía predestinado a ser escritor. Él dice que desde muy joven lo supo y pues arrancó a escribir, ¿no? Entonces cuando publicó su primera novela y todo el mundo dijo, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es este tipo tan talentoso? El tipo contesta, llevo 14 años haciendo esto, no se sorprenda. Entonces a mí Capote me gusta como en ese sentido, ¿no? Que es como maestro de un oficio. Un tipo que ha hecho tantas veces la tarea de escribir que cada vez lo hace como con más pericia y con más maestría. Y yo creo que la culminación de eso es A Sangre Fría. Ahorita vamos a hablar de lo que pasó después de A Sangre Fría, pero A Sangre Fría, a pesar de que él no lo quería, a pesar de que él no lo sabía, fue su cúspide. Y entonces es la cúspide de un gran maestro del oficio de escribir. Y uno como se da cuenta de eso cuando lee, es porque no, las frases parecen pasar por los ojos de uno como con tanta facilidad que uno no se da cuenta que está
que alguien escribió eso, ¿cierto? A veces uno está leyendo un libro cuando es medio flojo y dice, uy, ¿cómo le ocurrió a este? Como que lo trancan a uno. En cambio, con Capote, Andrés, ¿usted es medio flojo para leer? no, yo soy, ¿cómo así flojo? A ver, ¿cómo así flojo? Yo soy flojo para leer, gente O flojo. sea, es que hay lectores que agarran un libro y se aburren al ratico y lo sueltan. A mí me parece que uno puede soltarlo cuando no le gustan. Yo sí creo, soy una defensora acérrima de soltar los libros cuando uno no lo agarre. Tú los agarras y los terminas hasta el final, mi corazón. Al principio yo tenía esa como ética católica de que todo tiene un principio y un fin y que hay que llegar hasta el final. Luego me leí una novela de Martín Caparrós, que es lo peor que yo me he leído en mi vida. ¿Qué? ¿Cuál? Una que publicó, una como de las recientes, no es como su gran obra Hambre, que no la he leído, Ajá. sino que era una novela ahí como de futbolistas y un misterio, malísima, malísima, no lo recomiendo. Me la acabé hasta el final sabiendo que era mala, como desde la página 5. No. Incluso me la leí cuando yo no tenía, cuando tenía todavía menos criterio de lector, entonces todavía más cosas me podían parecer buenas y aún así me pareció malísima. Entonces realmente es un descache de Caparrós, a quien por supuesto no estoy antojado de volver a leer, que es una lástima porque arranqué como en reversa, pero me pasó con Amos Oz. ¿Lo has leído? Sí, lo he leído. Judas de Amos Oz me aburrió mortalmente las primeras 80 páginas, pero luego las últimas 40 fue, wow, gracias por haberme forzado a mantenerme en esto. Un poco similar me pasó con El amor en los tiempos del cólera, debo decirlo, No te puedo creer. debo confesarlo. Me parece un buen lugar para hacer esas confesiones. Entonces, no, hoy en día tengo como un modelo híbrido. Soy capaz de abandonar libros, pero tengo la experiencia de Judas de Amos Oz en la mente. Siempre digo, ¿qué tal que este libro sea una maravilla al final? Siempre tengo esa duda. Entonces, pues, puede que sea un poco flojo para eso, pero he tenido mis casos de estamina y de endurance y he aguantado. Claro, espectacular. Con Capote no toca aguantarse. Con A Sangre Fría Capote es una experiencia, en verdad, una gran experiencia. O sea, yo se la recomiendo a todo el que está escuchando. Oye, pero además estos personajes que los metieron pues a la cárcel con este asesinato, porque además fue un asesinato súper mega recontra mediático. Entiendo que Capote se fue a hablar con ellos, iba a la cárcel, los visitaba, era amigo de los criminales y después terminó escribiendo la novela, pero además con un tema que me parece muy interesante y es como esa naturaleza malvada del ser humano que casi que justifica el crimen, ¿no? Como que como lector tú puedes acercarte mucho a estos asesinos y casi que entenderlos. Sí, la historia es buenísima porque Capote está en la cima, ya es como un escritor ya establecido, está en su prime, ¿no? Ponle que, no sé, tendría que 30 o 35 años y la gente está esperando que haga algo sensacional. Y como dije al principio, pues este es un tipo que desde chiquito sabía que quería ser escritor, entonces pues imagínate la presión que se ha debido poner a sí mismo sabiendo que tiene todo ese talento. Entonces este tipo decide hacer algo que nunca se ha hecho. Y es todo el cuento que tú hacías la referencia de la verdadera inauguración del nuevo periodismo, ¿no? El periodismo hasta entonces era una cosa un poco seca y la idea era qué tal si le metemos al periodismo como esteroides literarios, ¿cierto? Qué tal si hacemos Esteroides una... literarios, pero qué poeta estás. No, pues yo tengo una habilidad con las palabras sensacional, pensé que por eso me habías invitado. Entonces Por supuesto. este tipo realmente quiere hacer algo fascinante. Está un día leyendo el periódico y ve un titular de una noticia que dice granjero rico y sus tres familiares asesinados en su granja en Kansas. Una noticia que no tenía más de 300 palabras y Capote algo le dice que se tiene que ir para allá y se va para Kansas a conocer la noticia. En principio era ¿cómo se dice? Como una tarea que le había puesto el New Yorker, la revista. Claro. Entonces él básicamente lo mandaron allá como de reportero y la idea era que Capote escribiera algo sobre cómo un pueblo pacífico pequeño tramitaba la muerte de 4 de sus miembros. Y el tipo llega allá y se entusiasma con la historia, porque le parece muy raro la manera como mataron a estos personajes.
que básicamente, y esto no es ningún spoiler, pero básicamente las fotos que él vio era de esta familia, pues muerta, y había algo muy raro, que era que parecía que los asesinos o el asesino había acomodado a sus víctimas para que estuvieran cómodos. Entonces la niña estaba como si la hubieran tucked in, como si la hubieran arropado antes de dormir. El niño tenía una almohada debajo de la cabeza. Entonces eso como que le empieza a picar la curiosidad a Capote. Y entonces, para hacer la historia corta, este tipo que está en el prime de su carrera, que tiene toda esta presión encima, se pasa 6 años en Kansas, en la mitad de la nada, en el sur de Estados Unidos, viendo a ver si va a poder sacar un libro de todo eso. Y entonces él escribe en el prólogo de Música para Camaleones, que es otro de sus libros, él escribe que pasó 6 años vagando por los planicies de Kansas sin saber si de todo eso iba a resultar un libro. Eso es como solo para imaginarse el contexto, ¿no? El compromiso, el riesgo. Él dice que lo que él hizo en ese momento era muy similar a lo que hacen los que se dedican a jugar billar o a jugar a las cartas para ganarse la vida. O sea, es un riesgo como de locos. Entonces, el tipo está allá, finalmente sale el libro y como tú dijiste, pues hay quien dice que inaugura el true crime, ¿no? Esos canales que ven las mamás, ¿no? En televisión de crímenes reales, que es todo un género. Y también al mismo tiempo inaugura el nuevo periodismo. Y llega, por supuesto, a la cima de su profesión. Cuando tú me diste que escogiera de quién quería hablar, me di cuenta ahorita, escogí curiosamente 3 personas que creo que vivieron la fama estando vivos, ¿no? Que no es necesariamente el usual para los escritores. Porque te dije que habláramos o de Zweig, que fue hiper famoso estando vivo, y luego de Capote, que también llegó a la cima de su fama con A Sangre Fría. Ahí permíteme hacer una promoción a los episodios de Zweig y de Orwell, que también están en biblioteca personal. Por eso te acepté a Capote y no a nosotros. Eso, oye, muy hábil para meter la cuña, wow. Para que vean. Aprendí el mejor. Oye, hay una frase que me encanta de Capote. Bueno, hay muchísimas frases que me encantan de Capote porque me parecía, es un hiper mega gran personaje, pero pensando en esos 6 años que pasó, y él decía que si te pasas mucho tiempo comiendo manzanas, terminas por aborrecer las manzanas. Eso me pasa a mí con la imaginación para mis libros. Tiro tanto de ella que me quedo vacío. Así que tengo que esperar unos años hasta volver a ganar imaginación para volver a escribir y volver a agotarla. Porque claro, independientemente que fueran como narraciones casi que periodísticas, pues tenían un factor de creatividad muy importante. Y entonces es una cosa increíble realmente A Sangre Fría en el sentido de uno lo lee y uno cree que está leyendo una novela. Primero porque tiene técnicas de novela. Segundo porque la prosa es sensacional. Uno dice, esto es más propio de un novelista que de un periodista. Pero sobre todo porque uno dice, si esto es un caso de la vida real y no es imaginado, ¿cómo carajos hizo este autor para enterarse de estas cosas? Que es el otro elemento interesante. Entonces, este tipo, Capote, pasa ya 6 años, en parte porque necesita conocer lo suficiente a los asesinos para que le cuenten cómo fue la noche del asesinato. Claro, los detalles. Porque muy ganarse rápido, la confianza, imagínate uno tratar de ganarse la confianza de un asesino para que le cuente exactamente cómo lo hizo. porque lo que pasa con el libro es que uno se entera relativamente rápido quién lo hizo. Entonces no es un misterio en el sentido de que hasta la última página uno no sepa quién fue el que mató a los Clutter. Pero la duda siempre es por qué los mataron. Y entonces esa solo te la sueltan hacia el final del libro. Y de eso solo se entera Capote a los 6 años de conocer a estos tipos, de ganarse la confianza, que es cuando le narran la escena, ¿no? La escena. Porque la escena no la tenía nadie, no la tenía el detective, solo estaba en la mente de los asesinos y solo lo logra sacar Capote después de construir toda esta confianza en particular con uno de ellos, que dicen que tenían una relación más allá de visitante de cárcel. Ah,
Vamos a hablar de contenidos explícitos, Andrés. Acá no pasa nada. Yo no censuro a mis invitados. No, pero es que a mí me gusta que hay maneras elegantes de insinuar los contenidos explícitos. Está bien. Eh, en la película Capote, que es muy chévere, te la recomiendo, del 2005, que el actor, entre otros, es Philip Seymour Hoffman, ¿te acuerdas? Ajá, claro. Que creo que se suicidó, o también tuvo una muerte trágica, así como Capote. Esa película es buena porque es sobre la sangre fría y sobre el proceso de Capote y su relación con este Perry Smith, que es uno de los asesinos. Y entonces, en un punto de esa película, Capote dice, es que, porque muy claramente él se vuelve más amigo de Perry que del otro, que se llama Dick. Y en un momento él dice, es que lo que me pasa con Perry es que a veces siento como si hubiéramos nacido en la misma casa y que simplemente en un momento de nuestras vidas él hubiera girado hacia la derecha y yo hacia la izquierda, Wow. como si compartieran un origen y simplemente una decisión en la vida los hubiera separado tanto al punto que el resultado fuera el que tomó hacia la izquierda es este gran novelista, el que tomó hacia la derecha es un asesino esperando a que lo cuelguen y cumpla su condena a muerte. Oye, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, claro, como que, obvio, Capote también comparte con los asesinos esas como infancias traumáticas, ¿no? Como infancias difíciles, problemáticas, con entornos violentos, disfuncionales. Y ese también es como uno de los grandes temas del libro, como enmarca también Capote o casi que no justifica, pero sí lleva al lector como a apiadarse, empatizar con estos asesinos. Claro, pero ahora entiendo todo. Si estaba obviamente medio enamorado del asesino, pues me parece que es muy difícil declarar contra alguien que uno ame. Pero, pero obviamente yo pienso mucho en el cuestionamiento de la moralidad de A Sangre Fría, porque Capote sí plantea esas preguntas sobre el castigo, sobre la justicia, sobre esa exploración de las motivaciones de los asesinos y hace que todos los lectores se cuestionen sobre si es justo o no condenarlos. Y sabes en quién pienso mucho, como en la película del Joker, de El Guasón, que también es como que el asesino es o la maldad viene como un efecto de la sociedad. Sí, Capote es un tipo difícil de descifrar, me parece a mí, porque es muy inteligente, claramente. Y entonces, en la película, en su película de Capote, eh, queda muy claro que es un tipo bastante manipulador. Entonces yo siempre me pregunto si esto es genuino o esto es manipulación de Capote. Probablemente las dos. Para darte un ejemplo, por ejemplo, está recién llegado a Kansas a investigar el asesinato, habla con la amiga del niño asesinado, y entonces para que la niña se suelte y le cuente cosas, Capote le empieza a contar cosas de su infancia, como que si uno quiere que alguien le cuente algo en una entrevista, es mejor no uno preguntar por lo de ellos, sino uno hablar de algo muy vulnerable de uno y esperar que la otra persona se abra. ¿Esa la usas tú en tus entrevistas, Andrés? No, ese es un gran poder que viene con una gran responsabilidad y solo se debe usar en situaciones extremas. Y entonces el tipo hace esto con esta niña chiquita y Harper Lee, que yo no sé si tú sabías, pero Harper Lee, que es la autora de To Kill a Mockingbird, Y que fue Matar a su un única obra a lo largo de toda su historia. ruiseñor, y que, ojo a esto, nació a una casa de distancia de Capote en un pueblo en la mitad de la nada en Wow, Alabama. no puede ser. Monroeville, increíble. Harper Lee era amiga de Capote, crecieron juntos. Dicen que uno de los personajes de Matar a un ruiseñor estaba inspirado en Capote. Y entonces, cuando a Capote le sale este tema de A Sangre Fría la investigación, se lleva a Harper Lee para que lo acompañe y le ayude de asistente. Entonces, volvamos a la escena que te estoy narrando. Capote está entrevistando por primera vez a una niña chiquita, víctima porque acaba de sufrir el asesinato de su mejor amigo. Y para sacar la información se pone a confesar cosas de él, de su infancia, de cómo él se siente, a mostrarse vulnerable. Y te digo que es manipulador porque ahí mismo llega Harper Lee en la película y lo mira como así, como le hace como la mirada como, sé lo que estás haciendo,
Uno sabe si eso pasa en la vida real. Pero en todo caso, el tema como de la empatía con los asesinos, él lo desarrolla como no solo en La Sangre Fría, en varios cuentos también. Tiene por allá como una mini novela que hizo luego de La Sangre Fría también sobre un asesino serial, creo que también en un sector rural del sur de Estados Unidos. Y también siempre está el tema de mostrar al tipo como una persona normal, ¿no? Como una persona que creció en un contexto y que parece que fuerzas más allá de él o de ella los llevaron pues a tomar la decisión de asesinar. Lo que lleva como a toda esta discusión sobre la sombra, ¿no? Como que todo ser humano está habitado por una sombra, ¿no? Como por un lado como oscuro. Eso en la película es tremendo, porque en la escena en la que Perry asesina a la familia del granjero, sucede tan rápido que uno solo puede pensar como en verdad ese no era, y él está dudando antes de hacerlo. Y sucede tan rápido que uno dice, esto solo pudo haber sido porque fue capturado por su lado oscuro y perdió Su control y voluntad. su compostura. Oye, quiero que hablemos de otra de las obras que te decía que es mi favorita, que es Desayuno en Tiffany's. Sí, Pues, o sea, les vamos a contar así muy brevemente. Polly es una chica de la vida alegre, o entiéndase, una trabajadora sexual, tal vez, de la élite neoyorquina. Vive en un apartamento elegantísimo en el West Side de Nueva York, y su vecino siente como cierta fascinación, enamoramiento, pero es más amistoso después de todo por ella, pero ella todas las noches, a mí me parece uno de esos personajes fascinantes de la literatura, y es una de mis protagonistas favoritas porque es una chica de 19 años, guapa, flaquísima, parrandera, y eso manipula a los hombres, y eso entran hombres, salen hombres, entra a la fiesta, Mane trabaja con la mafia. Es un personaje fascinante, pero es muy interesante de todas formas que Capote empiece a hablar o que retrate un tema moral o moralmente cuestionado de esta forma. De hecho, hay una película muy buena en la película sí creo que se enamoran, si no recuerdo mal, pero uy, dime tú qué opinas de Desayuno en Tiffany's. a mí Holly Golightly, que es esa protagonista de la que estás hablando, también me fascinó. A mí me gustan las viejas así, que tienen como esa personalidad que en Estados Unidos llaman larger than life, como más grande que la vida, esas personas que son tan auténticas en cierto sentido, que son imposibles de ignorar. A mí, sí, yo no había leído Breakfast at Tiffany's hasta que nos comprometimos a hacer este podcast, entonces me la leí. Me lo tienes que agradecer el resto de tu vida, Andrés. Bueno, el resto de la vida. Dice una cosa que me parece divina, y es como, claro, porque obviamente todas las vecinas viven súper escandalizadas porque esta pelada se la pasa todas las noches de fiesta recibiendo personajes, entran, suben, además la gente más extraña, más rara, además ella toma trago, canta, baila, tantan, y obviamente todas las vecinas y mucha gente como que se molesta, pero esa obsesión también que genera una mujer como estas, ¿no? Como que todos están enamorados de ella, todos la esperan en la puerta, todos le traen regalos, y ella dice, bueno, están hablando de una mentira que ella le dice a alguno de estos personajes, y dice, bueno, me importa un cuerno si se creyó o no se creyó el cuento, y si se escandalizó, bueno, déjalo en mis manos. Cuando se trata de escandalizar a la gente, no tengo rival. Ella sabía exactamente, como dices tú, ese poder de su diferencia que Sí. enloquecía a la gente alrededor. Sí, Capote tiene una cosa y es que muchos de sus personajes parecen simplones, pero en el fondo son fascinantes o tienen un aspecto fascinante. Entonces el típico personaje de cuento de Capote es como el bobo del pueblo, que uno dice, pero ¿por qué está hablando del bobo del pueblo? O sea, ¿qué le va a encontrar? Y siempre logra encontrarle como algo, ¿no? Como este es una persona que, no sé, es muy obsesiva con los rituales de Navidad, entonces la que prepara la cena navideña. Y así también está Holly, que sí, parece una muchacha de la vida alegre, como dijiste tú. Y que uno Parece que lo dijera, es. y que uno dijera, pues no tiene nada más allá de eso, pero
pero finalmente sí, ¿no? Finalmente estos personajes, Claro. más allá de ser superficiales, todo personaje superficial, por lo menos en la obra de Capote, tiene un trasfondo. Pero fíjate que Holly tiene una cosa súper interesante y es, primero, que se la pasa en la biblioteca del New York Public Library, o sea, se la pasa en la biblioteca pública, lee las historias y el otro personaje, que es el protagonista, que escribe, que es uno de esos escritores medio fracasados, pues Holly le lee las historias y se las critica y todo, y es crítica literaria y uno dice, pucha. Además, claro, la pobre Holly también tiene como estas infancias traumáticas, como mucho le gustan a Capote, que O sea, Holly es. Un tipo la cogió, un tipo muy mayor que ella, la casó a los 14 años y le puso una familia. Y ella se vuela de esa casa, imagínense un hombre mayor, viejo, como además lo describen con una descripción horrible porque estás así todo grasoso, todo sudoroso, todo feo, todo gordo, y llega a Nueva York buscando a su esposa y le dice al vecino, estoy buscando a mi esposa que se hace llamar Holly, pero en realidad tiene otro nombre y ella abandonó mi familia y pero qué edad tenía, no, 14 años cuando me casé con ella, pero nos dejó a todos mis hijos y a mí abandonados. Y uno dice, ¿qué? Y él dice algo así buenísimo, se llama Lula May, Lula Mae. el nombre real, sí. Exacto. Y cuando el vecino conoce al esposo, dice, pues yo le creí. Era demasiado inverosímil para no ser cierto. Y buenísimo. El, el nombre de ella también es fantástico, ¿no? Es Holly Golightly. Yo no sé cómo lo traduce en español, ¿es así? Holly Golightly. Lo tienen como Holly también, sí. Que el apellido Golightly es como Holly andar ligero, ¿no? Como Holly andar ligero. Y entonces es casi un apellido que revela su personalidad, porque entonces esta pelada tiene en su box office, en el apartamento, en su buzón, tiene como una tarjetica que dice traveling, como estoy viajando, estoy de viaje. Y es esta pelada que no se halla, que siempre está pensando para dónde va a coger. La historia de hecho arranca porque el tipo del bar al que frecuentaban el protagonista y Holly eh, lo llama y le dice, oiga, vea que por aquí vino alguien y me contó que estuvo en África y que se encontró a una tribu indígena que había esculpido una cabeza y vea la foto de la cabeza. Y era la cabeza de Holly Golightly. Así arranca la novela. Por allá divagando en un ¿Dónde pueblo. carajos está esta pelada? Obvio. Entonces, como ese es el personaje y además es como está, yo creo que es muy representativo de la mujer liberada, ¿no? De la mujer de la revolución sexual, ¿no? Que sí tiene toda esta libertad, pero que tampoco se halla, ¿no? Que de pronto por tener tanta libertad no se halla, porque podría hacerlo todo, porque cada situación podría ser superior a la actual, eh, y quién sabe en qué lugar del mundo se va a sentir bien. Y entonces hay una cosa que ella siempre dice y es que algo así como tengo the means reds, tengo como cuando la gente dice tengo the blues, I have the blues, que es como me siento Sí, triste. triste, deprimido, nostálgico. Ella dice, I have the mean reds, o sea, los mean es como malvado y red, pues rojo. Tengo como los malvados rojos, que es su manera de decir como estoy ansiosa. Que lo único que la calmaba era entrar a Tiffany's, ¿no? El almacén este de los diamantes. Sí, vale la pena decir que Tiffany's es como la marca más elegante de diamantes, donde la gente, pues, que le compran los diamantes son, pues, los mega multi recontra millonarios. Y ella se paraba a mirar los diamantes porque la calmaba, pero claro, un desayuno en Tiffany's era para ella emblemático. Sí. Pero entonces esta pelada que no se halla, a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Es como, porque este libro es de esa época, ¿no? No es tan contemporáneo, es como de ser de los 50 y pico, de la década del 50 o del 60. Y ya muestra a esa mujer salvaje, por decirlo así, libre, pero absolutamente desubicada, ¿no? No quiere estar estática, quiere estar por el mundo, pero al mismo tiempo tiene esta condición que le da una ansiedad fatal que solo la calma
entrar a un almacén de diamantes. Oye, qué bueno que hayas dicho la mujer salvaje, porque hay una escena en la que ella está hablando con su vecino, hablándole del Doc, que era su primer marido, y el Doc, pues, adoptaba criaturas salvajes, ¿no? Como que cogía a los animalitos y los cuidaba, y le decía al vecino, no se enamore nunca de ninguna criatura salvaje, Mr. Bell, le aconsejó Holly. Esa fue la equivocación de Doc. Siempre llevaba a su casa seres salvajes, halcones con el ala rota. Otra vez trajo un lince rojo con una pata fracturada. Pero no hay que entregarle el corazón a los seres salvajes. Cuanto más se lo entregas, más fuertes se hacen, hasta que se sienten lo suficientemente fuertes como para huir al bosque. Es un lío, es un lío. Ahora, hay que decir, es de esas novelas que no pasa mucho, ¿no? Eh, No, pero yo creo que precisamente es como en el detrás de la novela donde está como toda la sustancia, ¿no? Porque es muy factual, sí, pero todo el contexto moral, todo el contexto de la fiesta, todo el contexto del subjetivo de las emociones, además de estos tipos absolutamente obsesionados y manipulados por Holly, porque lo que es Holly es una maldita manipuladora peligrosísima. no, es una tractomula. Es como cuando uno ve una vieja y entonces uno dice, wow, está muy linda, pero es de esas que me arruinaría la vida. Tal cual. Yo a veces tengo esa sensación, yo digo, está espectacular, esta me arruinaría la vida muy rápido. Es una tractomula. No, es de esas, sí, no pasa mucho, ¿no? Es como de esas películas como lentas, ¿no? Como de la vida de la gente, pero no la vida dramática de la gente, sino la vida. Pero ese tipo de libros tienen como la capacidad de que cuando pase algo como realmente dramático, la escena sea muy memorable. Y yo no sé si tú, pero a mí la escena de Holly montada a caballo persiguiendo al protagonista cuyo caballo se había desbocado, ese fue como, No, pues imagínense, en todo Nueva York, estos dos personajes, el vecino con el pobre caballo desbocado por todos los semáforos, los carros, los no sé quién, y está persiguiéndola para protegerlo, para ayudarlo, ¿no? Es hermosa, hermosa, hermosa. Sí, yo creo que el poder de todas formas de la subjetividad que tiene Capote y sus imágenes, pues precisamente hacen que sea un material tan atractivo para el cine, pues por eso Breakfast at Tiffany's es una de las películas además más memorables del cine en el mundo. tengo que verlo, ¿No la has visto? no lo he visto. Es la favorita de tu amigo Darío. No, pues me la veo esta noche entonces. Oye, pero claro, la destrucción de Holly, porque además Holly tenía otra peculiaridad y es que todos los jueves iba a visitar a Sin Sin, que era una cárcel, a un hombre, digamos, de dudosa reputación, y ella Sí. iba a cargo como si fuera una sobrina, y ella recibía como un mensaje encriptado, y ella se encargaba de sacarlo y contárselo a su abogado, y nada, eran mensajes de esos que los colombianos nunca entenderíamos, de los paquetes van azules al KL, de esas cosas que ninguno de nosotros entendería. Y Mm, obviamente termina siendo investigada por ser un apoyo fundamental para el manejo de la mafia en el mundo. Y ahí es donde nuestra pobre Holly tiene que desaparecer. Pero la historia es una maravillosa historia. O sea, el retrato de Nueva York, los personajes neoyorquinos. O sea, la verdad, yo conocí Nueva York por el desayuno de Tiffany's. O sea, mi primer acercamiento con la ciudad qué fue chévere. a través de la literatura y después uno obviamente la recrea en la vida real, pero uy, a mí me fascina ese personaje. Es muy chévere. Es increíble porque la vida productiva de Capote no fue realmente larga. El arco trágico de Capote es griego, ¿no? O sea, no sabe que no está en una tragedia griega. De hecho, es curioso el comienzo de A Sangre Fría. Se refiere, cuando está describiendo el paisaje, dice algo así como, se ven como templos griegos en el primer párrafo o el segundo párrafo de A Sangre Fría, que es un presagio de lo que va a ser, digamos, esa novela, ¿no? Es una tragedia griega. Pero también la vida de Capote es un poco así. A mí me ha parecido fascinante estudiarlo para este podcast también porque yo creo que todo el que aspira a hacer algo en la vida, ¿no? Que tiene ambiciones, tiene que ser consciente
de que esta historia de Capote es como un poco como una precaución, ¿no? Como una cautionary tale, ¿no? Es una advertencia, porque básicamente este tipo es talentoso y además tiene la ventaja de que empezó a escribir desde los 8 años, lo que quiere decir que llega a sus cúspides muy joven y siempre había soñado con ser famoso y ya con la sangre fría, digamos, se vuelve tal vez de los escritores vivos más famosos de su tiempo. Y a partir de ahí todo es desgracia. Pero yo creo que vale la pena profundizar en que era un personaje hiper excéntrico, hiper famoso en Nueva York, o sea, hacía todas las fiestas, o sea, tenía fiestas requete famosas donde llevaba a los escritores, a los actores, a las actrices, y el personaje de verdad era emblemático por sus chistes, por su velocidad, por su personalidad, por su inteligencia, y tenía como, ¿cómo es que se llamaba el grupo de los amigos? ¿Los Swans? ¿Recuerdas el nombre? No, así no me Pero acuerdo. imagínense uno ser famoso en Nueva York en esa época, las fiestas que había. Y a Capote, en esa obsesión, como dice Andrés, de ser famoso, decidió empezar a escribir otra novela. Y en la novela él quería retratar precisamente ese Nueva York. Lo que pasa es que yo no sé si tú leíste ese artículo de Esquire. ¿Lo leíste, Andrés? No, pero leí la novela. Él sacó un artículo en Esquire que se llama como Ah, La Côte Basque, sí, que ese es uno de los capítulos de su novela inconclusa. exacto, pero yo no sé por qué he visto que la traducen como la muerte de un loco. Bueno, he visto como unas traducciones raras que no estoy muy segura que sean. Pero claro, ahí en ese artículo, él revela todos los secretos de sus amigos, de la alta sociedad, las relaciones extramatrimoniales, o sea, los romances, los secretos, mostrando como esa hipocresía de la vida, pues de la vida de los famosos supuestamente perfectas, todos los excesos y comportamientos, digamos, un poquito autodestructivos, ¿no? La fiesta, las drogas, las rivalidades. Marica, y obviamente todos los amigos dijeron, este man revelando todos nuestros secretos con un artículo público, además que no era cualquiera, o sea, los amigos de Capote eran los tremendos amigos, Ava Gardner, Lee Radziwill, PayPal, y, o sea, como que Jackie Onassi, o sea, de verdad como que desde las actrices más famosas de la historia hasta las personas políticamente mejor conectadas, y este tipo contando toda su vida privada fue la muerte. Sí, el tipo publica Sangre Fría, luego como su ambición es ser un escritor grandioso, él mismo lo dice, entonces se propone hacer En Busca del Tiempo Perdido versión Nueva York. Eh, Ah, sí, era eso. sí, lo dice, él quiere hacer Proust, por ahí hay una amiga que dice como, era muy curioso porque Capote, ah no, una amiga no, creo que es Norman Mailer, que es otro escritor contemporáneo que es como su rival, pero su amigo, dice como, pues el tipo quería hacer a Proust sin nunca haber leído Proust, ¿no? Como siendo muy honesto sobre lo que tú y yo vamos a hacer aquí también igual de honesto, es que nadie se ha leído En Busca del Tiempo Perdido, porque salvo nuestro amigo Darío, nadie tiene tiempo para leerse En Busca del Tiempo Perdido. O tú ya lo leíste, No, pero ¿sabes qué? lo vas a leer. No pienso Porque, sacarle tiempo a buscar el tiempo perdido, ni a pues, perder el tiempo buscado. entonces, Capote quería hacer el Proust americano sin nunca haber leído a Proust. Y entonces embarca en esta aventura que es como mostrar, retratar la sociedad, la alta sociedad americana, neoyorquina. Y eso sale muy mal, porque como tú dices, empiezan a publicar pasajes y capítulos del libro que todavía no está publicado, y pues todos los amigos se le voltean porque, pues, un poco vulnerar la intimidad, ¿no? Además, haciendo evidente quién era, cómo era, pues casi que con el nombre propio, no. Hay una frase muy impresionante en un libro sobre Capote, que alguien dice, lo de Truman en realidad es que después de A Sangre Fría dejó de andar con sus verdaderos amigos que le hacían bien y empezó a andar con gente que a él le caía mal, pero con la que él quería andar. Casi que se dejó seducir por un tipo de persona que él detestaba, pero que por alguna razón le parecía tan atractiva y como un gran imán que no podía despegarse de ellas. Y ese parece que esa fue como la caída de Capote, porque en realidad en esa gran aventura de escribir el Proust de Estados Unidos, el En Busca del Tiempo Perdido versión americana, pues termina muy mal. La novela está por ahí publicada inconclusa, como algunos capítulos inconexos, y es realmente muy floja. Yo pues la leí por curiosidad. La leíste por curiosidad, en serio, Andrés.
sí, no Yo tiene... diciendo que usted era flojo, que es No, cara. la había leído hace rato también porque la vi a buen precio. Y la novela es mala y nunca la terminó, y de ahí para adelante pues la vida de Truman Capote se deshace pues de una manera muy, muy trágica, pero muy previsible. Oye, pero yo sé que él se dedicó a las drogas, a la fiesta, a la autodestrucción, como que pues ya nadie lo invitaba a nada, o sea, como que el personaje se aisló, ¿no? Sí, y el cerebro literalmente se le encogió. Se le tostó. No, Oh, se le encogió, se redujo su tamaño de manera médica por una combinación de pastillas y de alcohol. no. Y entonces sí, digamos, era sí, un alcohólico ya muy llevado. Muchos de sus capítulos de su novela prustiana los escribió intoxicado, entonces parte de lo flojo que son, lo hace eso, porque Truman, como hemos dicho varias veces, era un maestro del oficio, y lo que hace un maestro del oficio es pulir y pulir y pulir y pulir una y otra vez sus frases. Cuando publica Breakfast and Tiffany's, Norman Mailer, que era su rival, otro escritor, dice, es increíble lo que logra este tipo, cada palabra es la adecuada, el ritmo de cada frase es el justo, en verdad este tipo es un maestro para escribir, y lo dice imagínate, su gran rival. Entonces, yo creo que ya después cuando el tipo se dedica a escribir lo que le sale borracho, pues pierde toda la gracia, porque ese no es el talento de Capote. Entonces, como dicen por ahí, eso salió mal y eso pues terminó mal, que es muy trágico, ¿no? El tipo llegó a la cima y ese éxito, digamos que sus amigos dicen que es que él no fue capaz de aceptar que nunca iba a hacer nada mejor que A Sangre Fría y que eso lo carcomía. Pero Andrés, hablemos de esa otra novela que también es aclamada, pero yo la verdad no la he leído, la de Música para Camaleones. Sí, Música para Camaleones es no es realmente una novela, son como varias. Es muy curioso, uno no sabe si son cuentos y son ensayos, porque Capote, como se inventa este género del libro de no ficción novelado, ¿cierto? Ujú. El libro periodístico narrativo, entonces a partir de ahí como que eso se vuelve un poco como dirías tú, su leitmotiv. Entonces, él siempre está en ese juego entre ficción y realidad, y cuando uno lee música para camaleones, uno no sabe si el tipo está escribiendo un cuento, si está haciendo una crónica, si es un ensayo, vive un poco entre esos dos mundos. ¿Y qué tiene de especial? Tiene cuentos muy buenos. Tiene, por ejemplo, una novela corta que es también sobre asesinos, que es la que te contaba, de un Ujú. asesino serial, que es el dueño de un rancho y el detective que está intentando demostrar que él es un asesino serial mientras va cometiendo los crímenes. Eso es fantástico. En general, a mí me parece que tiene unos cuentos muy buenos. Él ahí, el prólogo es lo que más me gusta a mí, porque el prólogo es él reflexionando sobre su carrera de escritor, contando un poquito cómo se hizo, y dice algo que es muy memorable para la gente, que es, cuando Dios te da un don, también te da un látigo. Y entonces tienes este talento extraordinario como escritor, pero tus estándares son tan altos que no haces sino autoflagelarte porque nunca llegas a ese estándar. Eh, ¿A ti qué te gusta Pessoa? Pessoa tiene un párrafo, te lo voy a leer aquí rápido, que es muy diciente sobre ese tema del látigo de Capote. ¿Tú has leído el libro del desasosiego? Sí, casi me corto las venas. Y hay libros que digo como que hay momentos en mi vida que en este momento no leo nada triste porque Mira que hablando de cosas tristes, yo una vez me dio por leer a Michel Houellebecq, que es este francés Houellebecq, uy, que es muy persona. difícil de pronunciar, y me leí como 2 libros de Houellebecq seguidos, y al final yo tenía ya depresión clínica, básicamente. Y eso que me lo leí como en julio, mi vida estaba perfecta, o sea, pero es tan pesado el tipo que lo afecta. Yo no entiendo por qué hay libros que no les ponen como una etiqueta como los cigarrillos, ¿sabes? Es que esta lectura es nociva para su salud. Sí, Como que de verdad los lectores deberían ir informados de vez en cuando. Eso total. es muy duro. Mira este párrafo del libro El desasosiego. A propósito del látigo que se dan los que saben que tienen un talento. Eso escribe Pessoa. Lo que me duele es que lo mejor es malo y que otro, si lo hubiera
y con el cual yo sueño lo habría hecho mejor. Todo lo que hacemos en el arte o en la vida es la copia imperfecta de aquello que pensábamos hacer. Desdice no solo de la perfección externa, sino también de la perfección interna. Falta no solo a la regla de lo que debería ser, sino también a la regla de lo que juzgábamos que podría ser. Estamos huecos, no solo por dentro, sino también por fuera, parias de la promesa y de la anticipación. Entonces, ese es un poco el látigo de Capote. En su mente se imagina una cosa sensacional, pero luego no es capaz de plasmarlo en el papel tal como se lo imagina, ¿cierto? Es una copia imperfecta de lo que se imaginó. Para nosotros los lectores es una cosa sublime, para Capote el artista es una cosa insuficiente. Y eso lo pone él en ese libro de Música para Camaleones, en el que hace un poco ese repaso de su vida como artista. Y luego un poco ahí anticipa lo que se viene. Entonces él dice una cosa dramática. Dice, descubrí que de todo lo que yo había hecho, nunca había alcanzado el verdadero potencial del material. De todas las palabras que yo había escrito, eran un mal esfuerzo respecto del potencial que había en el material. Lo dice incluso de A Sangre Fría. Wow. Y entonces ahí un poco él anticipa, como dice un amigo mío, se vienen grandes cosas. Y entonces él dice que está casi que en una cosa espiritual sublime en la que quiere incorporar todos los géneros que él sabe. El diálogo, él quiere también meter ahí la narrativa, quiere las escenas, quiere coger de teatro y quiere coger de periodismo y quiere coger de literatura y quiere hacer una cosa. Entonces yo creo que Música para Camaleones es un poco así. Es como esos experimentos casi. Es un libro experimental que uno creería, bueno, esto fue lo que le permitió luego hacer su gran novela. Su gran novela, ya dijimos, es inconclusa y salió muy mala. Pero Música para Camaleones es como esa promesa, como esto podría ser grande. Incluso siendo una cosa experimental, son bastante buenos. Oye, pero hablando como también como de tu reflexión de la vida traumática de nuestro querido Capote, pues finalmente, como Oscar Wilde, o sea, sí tienen una caída social o una censura, pero en el fondo, cuando la literatura es buena, sobrevive. O sea, hoy, 2024, tú y yo estamos hablando de Capote, y es porque igual el legado literario se quedó. Sí, pero la pregunta siempre queda como de ¿qué podría haber hecho si tan solo, ¿no? Si tan solo. No, Si de tan pronto solo. solo estaba destinado a escribir esos 3, 4 libros. Sí. Yo hubiera sido, no sé por qué me perdí esa época, hubiera sido la mejor amiga de Capote. Me hubiera Me encantado. habrían encantado las fiestas de Capote. Pero por supuesto, es más, se las hubiera organizado. Es más, Sí. me hubiera encargado de coordinar, asesorar, traerle a todos los que quisieran. Era un tipo con una voz rara, hablaba muy agudo, ¿Chillona? sí, muy chillona, entonces casi como de niño. Los amigos dicen hay amigos que dicen que Truman nunca creció del todo, que siempre fue un niño. Entonces es curioso que una persona haya sido tan socialmente exitosa con esos grandes handicaps, ¿no? Claro. Y como lo retratan en esta película que se llama Capote, él era siempre el centro de la fiesta. Atención. Siempre todas las escenas arrancan con Capote contando una historia y todo el mundo muerto de la risa escuchándola. Claro. Entonces hay que tener mucho talento para sobreponerse a una voz poco... Agraciada. No, pues imagínate el carisma, y es que finalmente dentro de las habilidades sociales, la inteligencia emocional es la más importante. Y él sí que sabía dominar esa relación del poder, esa relación de la influencia, ese manejo del carisma, que tú sabes que el carisma se prende y se apaga, ¿no? A mí creo que uno de mis libros favoritos se llama El mito del carisma. Le enseña a uno. No lo he leído. Uy, a mí me encanta. Bueno, yo que trabajo en relaciones públicas y que me gusta mucho la gente, Pues mi trabajo también es pura relación pública. ¿Quién le va eso a me he creer? dado cuenta. Vas muy bien. Me va a tocar empezar a hacer fiestas con las de Capote. Eso sí. Pero sí, Capote sí era un personaje muy particular, pero siempre esa combinación de una vida fascinante que lo lleva también a ser un gran creador de los libros, porque sin esas experiencias y esas reflexiones tampoco se tendría el criterio para crear
críticas tan interesantes como lo que hizo. Sí, sí, no estoy seguro de eso porque uno diría sus experiencias más intensas sucedieron luego de sus grandes hitos literarios. Mm, Sí, Puede pasar de las dos formas. Oscar Wilde primero fue famoso, muy famoso, de todas las fiestas, de toda la élite, de todo. Y una vez él decía, una vez yo tenía toda la atención sobre mí, desplegué mi talento. mm, O tú puedes, como Gabriel García Márquez, desplegar tu talento, llamar la atención desde el talento y después ser famoso. sí. O no ser famoso. ¿Qué tal Tomás González, este gran escritor colombiano que vive en una casa por allá en Antioquia, escondido y no le sale a nadie a una entrevista? Nunca lo vamos a entrevistar en este Ya, podcast. ya lo has intentado, yo solo una vez vi que lo estaban entrevistando, por supuesto, virtual, y era tomando, tomando aguardiente durante la entrevista. Y no contestaba nada, seguramente. Además tiene la historia más fascinante porque pues era bouncer del, de lo que queda ahí en los Andes, ¿cómo se llamaba ese sitio? El Goce Pagano. ¿Qué va? ¿No sabes esa historia? ¿No? Era el bouncer del Goce Pagano. Wow. Creo que, no sé, esto ya puede ser mito, pero creo que el dueño del Goce Pagano fue el que primero le publicó o el que primero le prestó plata para su primera novela, su primer libro de cuentos. Sí. Andrés, si vas a publicar una novela o un libro de cuentos, yo te presto la plata, te lo prometo. Pero cuando seas famoso, me reconoces. Ok, que bueno, sí. No sé cómo se hace, pero te invito a una de mis fiestas. Bueno, Andrew, gracias por este memorable espacio. Contigo siempre es un placer conversar de literatura, de chismes y de todo. Oye, muchas gracias, felicitaciones por el podcast. Escuché la entrevista con Carolina Sanín, muy, muy buena. Te felicito, muy chévere. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo y un saludo a todos los que nos acompañan en Biblioteca Personal. Y ya saben, busquen a Capote y leanlo. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.